Y aquí estamos cortando el aire de la Vive con un calor importante, pero con también el calor de las publicaciones que aquí se pueden disfrutar mejor, ¿no? A través de la Vive lo tenemos ni más ni menos que al amigo Ariel Garis, que está con su libro que bueno, podemos decir que está fresquito, ¿no? El libro está fresquito, recién salido. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy hablando de tu libro Borges y Perón, un solo corazón. Aquí lo tenemos. ¿Qué título, Ariel, no? Aquí lo tenemos. Y un subtítulo, Apuntes de Historia Argentina. Ah, bien. Son apuntes de historia argentina, que la tenés un poco, bastante recorrida la historia argentina, sí. Presente en diferentes publicaciones, en tu actividad como profesor de historia, en tu tarea como historiador, digo yo, que sos también. Así que, bueno, aquí el libro que se hizo esperar, estuviste a punto de presentarlo aquí también previamente, pero no llegamos y llegó el día de una presentación oficial. Bueno, contar un poquito acerca de la génesis. Vamos a empezar, a mí me gusta siempre empezar por el principio para que las cosas se entiendan, no sé a vos. Bueno, perfecto. Sí. Bien, gracias Analía por la oportunidad. Bien, el libro tiene 3 años y medio de gestación, de trabajo que me llevó, ¿no es cierto? Hacerlo, redactarlo, por supuesto, en el medio iba haciendo otras cosas, ¿no? No es la primera publicación en un libro de historia. Ya había publicado Independencia e Iglesia, el clero, durante el Congreso de Tucumán de 1816. Ajá. Siempre me interesó la relación de la Iglesia con la política, ¿no? Y así también mi tesis, ¿no es cierto?, en la licenciatura en la Católica fue Gustavo Martínez Zuviría y la Restauración Católica en Argentina 1930-1943, que está publicada de forma online. Después yo voy a hacer una publicación tipo así, formato físico, ¿no es cierto? Pero ahora está la biblioteca de la Católica de Córdoba, de la Universidad Católica, la publicó en su sitio oficial, online, así que bien, así que ya venís abordando esta relación desde tu tesis entre el poder político y la Iglesia. Sí, y más específicamente lo que tiene que ver con la historia intelectual. Ah, bien. La historia intelectual. ¿Por qué? Porque para la historia intelectual, que es un desprendimiento de la historia de las ideas, de la historia de los intelectuales, un texto, un discurso, una novela, lo que sea, ¿no es cierto?, va más allá de las líneas formales, de lo ficcional, va más allá de todo eso, y se trata de interpretarlo a la luz del contexto político, social, económico, cultural, sacarle todo el jugo, todo el provecho que ese material nos puede brindar. Bien. Entonces, la historia intelectual nos permite abordar, conocer en profundidad el espíritu de una época, ¿no? Y ese espíritu de época nos lleva a comprender por qué los hombres han actuado en el pasado de la forma en lo que lo han hecho. Se trata siempre de comprender, no tanto de juzgar, a la hora de escribir historia. Bien, comprender y ver que todo esto se da en un contexto que es muy distinto al actual. Claro, no podemos juzgar, hablaste de juzgar, y juzgar desde el presente el pasado resulta difícil, ¿no? Correcto. Eso es un anacronismo. Tiempos. Porque son cambios de mentalidades, ¿no es cierto? Y se trata de descubrir cuál es la mentalidad de un tiempo, cuál es el espíritu, algo que va incluso más allá de la mentalidad, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el móvil que los hombres tienen a la hora de su accionar. Por eso el historiador debe comprender el pasado, comprender a los hombres que han actuado en él, ¿no?, que han forjado, en este caso, una nación, comprenderlos en toda su generalidad, ¿no? Y no tratar de evitar el juicio o ese vicio al que todos tendemos y que es muy muy fácil, que es el de deberían haber hecho tal cosa. Bueno, eso es ya hablar con el diario del lunes.
Claro, sí, juzgar la historia y decir lo que... Claro, exactamente. Esto es como el que está viendo un partido de fútbol, ¿no es cierto? Debió haber tirado la pelota. Bueno, ponete los pantalones cortos vos y andás a jugarlo vos al partido. Claro, exactamente. Eso es tratar de evitar esas cosas. Bien, en la historia no hay que hacer esto. ¿Sí? Lo que tendrían que haber hecho las personas que tienen las decisiones y no hicieron. Claro, ya no tiene sentido. Seguramente la historia hubiera sido otra, pero no tiene sentido. Si se pudiera, viste que hay muchas ficciones que hacen esto de querer volver el tiempo atrás para corregir la historia, pero no se puede hacer eso. No se puede, ya no se puede, ya pasó. Porque los hombres vivimos en libertad. Claro. Y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No. Exactamente. No, y así debe ser, es un continuo. Claro, es un continuo. Bueno, la historia no habla del pasado. Y en ese continuo, claro, no habla del pasado. No, habla del tiempo, que es distinto que hablar del pasado. Esto es lo que nos dicen muchos historiadores franceses, muy importantes, como Marc Bloch, quien escribió El oficio del historiador, que era judío y murió en un campo de concentración nazi. Él funda la Escuela de los Anales, o la corriente de Anales, junto a un amigo suyo, Lucien Febvre, que lo sobrevivió algunos años, y hablaban de esto justamente, de comprender el pasado. Sobre todo se abocaron a lo que es la Edad Media, mal llamada Edad Media, el nacimiento de la banca en la Edad Media, y hablaban del tiempo, no del pasado, porque el pasado es lo que ha muerto, el pasado es lo que ya no está. En cambio, el tiempo es otra cosa. Así han definido la historia como el estudio del hombre y de los hombres de la sociedad a través del tiempo, que es distinto a hablar del pasado. Claro. A través del tiempo. Porque entonces la historia no estudia el pasado, sino que estudia el presente, cómo estamos en vistas del futuro. Parece contradictorio, pero la historia es la disciplina a la cual más le interesa el futuro. Lo que pasa es que le interesa el futuro basándose en el pasado. Bien, ahí está. Eso está bueno el concepto. Entonces le interesa el futuro basándose en el pasado, y en ese pasado, en ese tiempo continuo del que vos hablás, hiciste un parate y una asociación de personas. Claro. Ahí vos asociaste a Borges y a Perón. El 28, el domingo, tuvimos la oportunidad, quiero agradecer a la Dirección de Cultura, ¿no es cierto? Al Consejo Deliberante, a la Municipalidad de Las Varillas, ¿no es cierto? Sí, de Las Varillas, al Intendente se hizo presente, bien. A Viviana Sacavino, que ha organizado, ¿no es cierto?, la presentación formal de lo que fue el libro, ¿no?, de lo que es todo lo que tiene que ver con lo protocolar en la presentación de este libro, Borges y Perón, un solo corazón. Es una rima, es una ironía, ¿no es cierto?, basándonos en esos viejos cánticos. Con Perón rima siempre corazón, Evita, Perón, un solo corazón. También cuando vino De Gaulle a la Argentina le gritaban De Gaulle, Perón, la tercera posición. Bueno, esto fue en los años 60, durante la presidencia de Ilia. Y es un juego irónico, por supuesto, porque son dos personajes completamente antagónicos, no tienen nada que ver. Y el subtítulo, Apuntes de Historia Argentina, remarca, Analía, la idea de que se trata de un libro de accesibilidad. Yo sé que a veces soy un poquito complicado, complejo a la hora de hablar, un poquito rebuscado, pero he tratado que mi prosa, que mi forma de escribir sea de alcance masivo, de acercar conocimientos, de acercar datos a la gente y que bueno, resulten útiles a la hora de reflexionar sobre la historia argentina y sobre aquellos que la han forjado, que han intervenido decisivamente en ella. Ahora bien, no se trata de una biografía de Borges, tampoco de una biografía de Perón. No. ¿Y entonces? Bien, ¿qué pregunta? Y entonces, bueno, para colmo hace un calor para responder esa pregunta. Bueno, hace calor, claro, y entonces. Borges y Perón son dos símbolos de lo que yo sostengo, una hipótesis,
que en el país existen dos corrientes, han existido siempre, que esas dos corrientes ya están perfiladas en la etapa virreinal, que ya están perfiladas en Europa incluso. Cuando España pierde el protagonismo en la geopolítica, ¿no?, y se lo arrebata, le gana esa posición Gran Bretaña, que se convierte en dueña y señora de los mares, lo que llamamos el sea power, ¿no?, el poder que da el mar, las comunicaciones marítimas. Entonces tenemos una España debilitada a partir de fines del siglo XVI hasta comenzar el siglo XIX, una España que va cayendo a pedazos, ve caer en pedazos su imperio, y que su lugar estratégico de potencia lo gana Gran Bretaña, que se posiciona, ¿no es cierto?, como un imperialismo avasallante, y que va a controlar los mercados, los puertos, el tráfico, en los puertos americanos o españoles, ¿no es cierto? Los puertos que España tiene en América, las ciudades portuarias, van a tener contacto directo con los mercaderes ingleses, lo que nosotros llamamos el contrabando, ¿no? Bien, esto entonces... Y aquí tenemos ya dos posturas distintas. Quienes creen en el virreinato del Río de la Plata, en ese Buenos Aires del 1800, que Gran Bretaña representa el progreso, representa las ventajas económicas con el libre mercado, y quienes todavía están atados a la tradición hispánica y que ven con cierto recelo esa relación con los ingleses, porque significa traicionar al rey, significa traicionar un juramento, en una época en la que un juramento no es como ahora, te juro que te voy a amar para toda la vida. No, un juramento era algo formal, claro, que ibas a cumplir y que se tenía que cumplir hasta el final de tu vida, ¿no? Era tu palabra, ¿no? Claro. Era todo eso. La palabra era un documento, ¿te acordás? Claro, para nuestros abuelos, la palabra, darse la mano, era un documento, no hacía falta un juez ni un escribano, nada de eso. Claro, era la palabra que se respetaba. Tenía otro valor. Absolutamente. Entonces ahí tenés ya dos tradiciones enfrentadas. Fíjate vos que cuando suceden las invasiones inglesas entre 1806 y 1807, algunos historiadores les llaman las invitaciones inglesas, porque algunos ingleses, en un momento, Beresford, por ejemplo, estableció un gobierno de 45 días en los que las familias patricias porteñas lo atiborraron de dulces, de bandejas de plata, y que después se llevó a Inglaterra. Mientras que otros españoles, como Martín de Álzaga, franceses como Santiago de Liniers, y las milicias que se formaron entre el pueblo, entre los sectores populares, tenían una aversión total hacia el inglés, ¿no? Y ahí tenés entonces dos Argentinas enfrentadas, dos corrientes, antes de 1810, quienes veían a los ingleses como la posibilidad del progreso y quienes aún estaban atados, se sostenían de la hispanidad, porque éramos parte de un reino, ¿no es cierto?, parte integrante de una unidad continental junto con España. Así que entonces ahí ves dos tradiciones opuestas que en el Cabildo de 1810, en mayo de 1810, van a estallar, ¿no es cierto? Y ahí vas a encontrarte el 22 de mayo con grandes debates, ¿no? Sé que hay una fractura, sé que se habla mucho de la fractura entre saavedristas y morenistas. El sector morenista, Castelli, Belgrano, tenés que asociarlo con las ideas del libre mercado, con las ideas del free trade, del libre comercio, el libre intercambio con los ingleses. Creían realmente en algunos economistas de la escuela de los fisiócratas, una escuela francesa que acuñó esa famosa frase, laissez faire, laissez passer,
dejar hacer, dejar pasar, que ahora se lo adueñó el liberalismo, pero viene de la fisiocracia. Es una corriente que entiende que el monopolio detiene, frena, obstaculiza toda la creatividad que el individuo puede poner a la hora de hacer un negocio, ¿no es cierto? El monopolio español detenía, obstaculizaba esa actividad privada. Ellos abogan, entonces, la corriente liberal lo hacen hasta el día de hoy, por liberar las fuerzas productivas del individuo. Ven en eso el progreso. Y por el otro lado también ven en Inglaterra a una potencia europea modernizadora, que no está atada a la tradición católica, ¿no es cierto?, que tiene otro sistema social muy distinto al español, y por lo tanto la ven de otra forma, la ven como el espejo en el cual, el vagón del tren al cual hay que subirse para entrar en la modernidad. Y a España la ven como la atrasada, como la que se ha detenido en el tiempo, ¿no es cierto?, que continúa siendo católica y que continúa manteniendo ciertos valores o viejos espíritus que venían de tiempos medievales. Una vez le preguntan a Perón: ¿y usted, general, dónde hubiese estado en el Cabildo abierto del 22 de mayo y demás? ¿Del lado de Saavedra o de Moreno? Y Perón contestó: no, sin dudarlo, yo hubiese estado del lado de Saavedra. Claro que hubiera estado del lado de Saavedra, porque con Saavedra estaba el pueblo, estaba la iglesia, estaban todos los sectores de la campaña de Buenos Aires. Es decir, Perón estaba en la hispanidad, en esa tradición, que continuará Juan Manuel de Rosas, de alguna forma Hipólito Yrigoyen y Perón, ¿no? En cambio, en el otro sector, ¿no es cierto?, Moreno, Monteagudo, Castelli, ahí ves ya al sector que ve a Inglaterra como la potencia dinamizadora y a España como el atraso por el monopolio que había establecido entre los puertos americanos. Lo que pasa es que un puerto americano no podía comerciar con otro puerto que no sea americano o español. Éramos España, todo era España. Recordemos que España nunca nos llamó América, sino Indias Occidentales. América es un nombre acuñado por Gran Bretaña para referirse a sus colonias en Norteamérica. Lo mismo que el término criollo no es de origen español, tampoco es de origen autóctono. La palabra criollo es de origen francesa, viene de créole. Es una palabra francesa, es un galicismo, por eso tiene origen francés, por galicismo. Todo lo galo hace referencia a lo francés. Pasa que en 1700, específicamente en el 1713, tiene lugar el fin de la guerra de sucesión al trono español, termina la dinastía de los Habsburgo y asume la dinastía de los Borbón, o españolizados Borbones, que son los que están ahora, ¿no? Un profesor les dice que yo tenía, les decía los bobones. Bueno, otro les decía o los borbotones. Bien, con los Borbones, nuestro continente, las Indias o América, si querés llamarlo, pasa a ser una colonia. Antes no lo era, éramos un reino. ¿Por qué? Porque los Borbones ya están influenciados por las ideas del racionalismo francés, por las ideas de la Ilustración, en los que sí se concibe que hay una potencia, países que son civilizados y otros que están en estado de salvajismo o de barbarie, y que por lo tanto los civilizados tienen el derecho de hacer con los bárbaros lo que quieren. Entonces ahí sí podés inscribir a la tradición que Borges simboliza. Bien, por eso yo te estaba por preguntar eso, ¿no? Claro. ¿Cómo llegamos a Borges y a Creol? Esa es la palabra que los Borbones llevan a España y de ahí se españoliza criollo para referirse al europeo que nace en este continente. Bien. Bueno,
la continuidad de la tradición hispánica está en Rosas, pero la contrapartida que don Juan Manuel tiene, vos sabés muy bien que yo tengo una gran admiración por Rosas, porque si no hubiera sido por Rosas, nuestro país se desintegraba en 24.000 pedazos. Sí, lo hablamos en un programa anterior. Ya el virreinato se desintegró, ¿no es cierto? Y si no hubiese sido por él, las provincias se desintegraban, porque Inglaterra así lo buscaba. Claro. Porque si nosotros ahora, fíjate en qué concepto interesante, lo explico es económico. ¿Qué buscaba Inglaterra? Buscaba fraccionar, ¿no es cierto?, al territorio. ¿Por qué? Porque Inglaterra estaba atravesando por la revolución industrial, que necesitaba materia prima. Y a la materia prima venía a buscarla en los países del orbe, ¿no? Las venía a buscar a Sudamérica. Entonces buscaba fragmentar, separar, porque así vos tenías 4, 5, 6, 8 países que producían, por ejemplo, algodón y trigo. Y al haber tantos mercados de ese producto primario, ese producto primario depreciaba el precio, porque tenía más competidores. Claro. En cambio, si hay un solo productor de algodón, hay un solo precio. Si hay 2 productores, el precio se negocia. Si hay 3, ni te cuento. Y si hay más, ni hablar. El precio del algodón va bajando, y a Inglaterra le convenía eso. Claro. Por eso, cuando pierde sus colonias en Norteamérica en 1776, viene al sur a buscar la materia prima. Hizo un desastre en nuestros mares australes con los buques balleneros, ¿no? La fauna marina decayó abruptamente con los barcos ingleses y estadounidenses que recalaban en Malvinas. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Entonces Juan Manuel de Rosas buscó a la fuerza mantener el territorio unido. Ahí tenés una continuidad, pero tiene una contrapartida. La contrapartida es la generación del 37. Echeverría, Alberdi, Sarmiento, sí, que son intelectuales formados generalmente europeizados, sobre todo Echeverría, quien trae las ideas del romanticismo al Río de la Plata, y fundan la Asociación de Mayo, y se oponen, ¿no es cierto?, a Juan Manuel de Rosas, porque dicen que Rosas traicionó los ideales de la Revolución de Mayo, en su entendimiento, ¿no? Y ahí, con el cuento El Matadero, vos lo sabes muy bien, el primer cuento argentino, realista, no clasista, bien atado al estilo romántico. Sí, absolutamente. Echeverría exalta una imagen que parece que quiere criticar, ¿no? Pero de algún modo la pone en escena con una calidad literaria impresionante. Fíjate lo que hace, cuando él tiene que describir a sus opositores, que son los federales, los gauchos y demás. Está mejor logrado que cuando describe el unitario. Excelente desde el punto de vista literario. Es artificioso. Cuando describe exactamente al unitario, que es su partidario, es una descripción pobrísima de la clase. Sí. No logra ningún objetivo literario, ni político, ni nada. Ahí. Sí, se ve que le va mejor describiendo al enemigo. Mucho mejor. Le pasa algo bastante parecido a Sarmiento con Facundo. Iba a decir eso. Ahí tenés después la continuidad con Facundo. Claro. Cuando él describe a Facundo Quiroga, al federal, a las montoneras gauchas federales, y a Rosas, el hijo inculto de la culta Buenos Aires, lo hace de una forma fenomenal. Es un Sarmiento sanguíneo al escribir, que lo pone toda su pasión. Pero cuando tiene que defender a Rivadavia, ¿no?, al general Paz y demás sus partidarios, a los que él considera la civilización, no le sale tan bien. No. Y Borges y Perón, ahí donde están, lo tenemos que rastrear a lo largo de toda la historia. Y claro, si rastreamos la historia, vas a ver que hay una continuidad entre Rosas y Perón, y hay una continuidad entre Sarmiento, la civilización y la barbarie, y Borges. Claro, el Matadero y el sur, el cuento del sur de Borges, o Las puertas del cielo de Julio Cortázar. Entonces la hipótesis es esta: hay 2 países.
hay dos corrientes, hay dos cosmovisiones completamente diferentes de lo que el país es y debe ser, y que deben convivir o mal convivir o arreglárselas para la convivencia como pueden en un mismo territorio. De allí el conflicto, de allí el enfrentamiento, de allí el odio que se resolvió de forma violenta en el siglo XIX y en el siglo XX. Sí. Claro, convivimos Borges y Perón. Y en el siglo XXI no se resuelve de forma violenta, militarmente, no se resuelve por las armas, pero sí en los discursos, en las redes, que ves un nivel de violencia muy grande. Sí. Sigue ese enfrentamiento. Sigue estando, ¿no? ¿Viste? Bueno, hoy se habla de la famosa grieta, pero en definitiva son las dos miradas de una misma realidad, ¿no? Sí, pero grieta no es lo mismo que en conflicto, ¿no? Ahora le llamamos grieta. Sí. Para no llamarle conflicto, porque el conflicto involucra así esa parte armamentística. Claro, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia argentina. Y los odios se han resuelto de forma violenta, no podían resolverse de otra forma. Yo creo que no se podían resolver de otra forma, porque llegó un momento en que el odio entre unitarios y federales fue tan fuerte que si no se resolvía de la forma violenta no podía, desde el punto de vista de las negociaciones era imposible. No había forma. No. Y en 1955 el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas fue tan alto, fue un nivel tan álgido de violencia, que si no se resolvía de esa forma, fue lamentable que en el siglo XX volvimos a repetir los errores del siglo XIX. Es decir, que se aprendió bastante poco. Sí. Se aprendió bastante poco. Bueno, nuestro nivel de violencia más alto llegó en los años 70. Vos ya hemos hablado mucho sobre esto. Y así que el libro termina en 1983 con el retorno a la democracia, la primavera alfonsinista, ¿no? Y luego lo que yo llamo ya la etapa decadentista, ¿no? El final de una aventura llamada Argentina. Hasta ahí llegás. Hasta ahí llego, porque después, todo lo que viene después, yo considero que no es más historia, sino que es periodismo. Porque historia hace un país que es soberano cuando toma sus decisiones. Pero cuando ya perdemos soberanía, perdemos poder de decisión gubernamental, ya deja de haber historia y somos como una bolsa al viento, ¿no? Nos llevan por donde quieran. Claro. Vos hablaste de una prosa llevadera, fácil de leer, que tratas de que te pase eso, de amigarte con el lector, de que te lea fácilmente. De dialogar con el lector. Bien. De dialogar, de informar, de hablarle al lector como si estuviéramos tomando un café y explicándole algo. Explicándole qué quiso decir Sarmiento con su Facundo, que es el principal libro de nuestra literatura, sin dudas. Sarmiento tenía un problema muy grande con sus compañeros de la generación del 37. Era autodidacta. Claro. Y se lo hacían saber a cada rato. Sí. No había terminado la primaria, Analía. Y fue nuestro mejor escritor, más brillante en el siglo XIX. Sí. Yo lo defenestro siempre, pero lo admiro. Sí. Rosas hacía lo mismo, lo admiraba. Y era autodidacta, no terminó la primaria. Y hablaba 4 o 5 idiomas a la perfección. Sí, una persona con una inteligencia destacada, ¿no? Era dibujante, brillante dibujante, pintor, escritor, político. Sí, y un hacedor, porque él hizo. Y hacedor, científico. Sí. La verdad que una mente privilegiada. Una mente privilegiada. Que no terminó ni la primaria. No. Él, que fue el padre de la educación formal, no había atravesado, tal vez por eso mismo, por estas instancias, ¿no? Aprendió a leer y a escribir con su tío, el padre Oro, el hermano menor de Fray Justo Santa María de Oro, que declaró la independencia. Claro, mira vos qué contactos que tenía. Claro, su tío sacerdote le enseñó a leer y a escribir, claro. y después fundaron algunas escuelas juntas, pero así de forma informal, ¿no? Como quien va, pone un ranchito y una escuelita para dar las primeras letras de toda escuela. Y nada más. Y Borges, en el siglo XX, nació en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, es nuestro principal escritor en el siglo XX, y es nuestro principal escritor en toda la historia,
porque fue el de mayor proyección internacional, fue el más nominado al Premio Nobel de Literatura. Tiene la mayor cantidad de nominaciones al Premio Nobel que injustamente se lo negaron. Hablaremos por qué se lo negaron, ya lo voy a mencionar. Y también fue autodidacta, no terminó el secundario. También fue autodidacta, mirá. Creo que no pasó ni del segundo o tercer año. No me acuerdo, el segundo año dejó el secundario, porque no aguantaba más ir a la escuela, al colegio. Sí, son genios. Vos sabés que hacía un sacrificio enorme para ir a la primaria y tener contacto con otros chicos. Claro. No podía tener contacto con... Se hizo un solo amigo, Abramovich, en Ginebra, y nada más. Porque no podía, no le salía esa sociabilidad. Sí. Y entonces no lo había incorporado, no la desarrolló. Se ensimismó, se encerró en la biblioteca paterna y de allí no salió leyendo libros en inglés y en español porque era bilingüe. Claro. ¿No? Y bueno, aprendió a hablar alemán solo y todo así, solo. Qué increíble. Qué increíble, realmente. Escuchame, era un pibe de 10 o 11 años, yo acá en el libro lo pongo, hizo la traducción del Príncipe Feliz de Oscar Wilde. De Happy Prince, un pibe, tradujo del inglés al español. Genio, y cuando en una entrevista le hacen, pero usted tenía 11 años cuando tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, y que todo el mundo lo leyó a su traducción y quedó fascinado y nadie podía entender, y lo firmó como el padre porque nadie iba a creer que lo había hecho él. Claro. ¿Sabes qué respondió Borges? Dijo, bueno, sí, pero traducir a White es fácil, traducir a Shakespeare es más difícil. Pero mirá lo que dijo, dijo que hasta me quedé corto, porque Shakespeare es más difícil de traducir. Mirá lo que dijo, ¿no? Y lo tuvo que firmar con el padre, si no nadie le iba a creer. Bueno. Claro, realmente, ¿no? ¿Qué personajes que vos elegiste combinar en este libro? Se odia. Nunca hubo un contacto. Antagónicos, en realidad nunca hubo un contacto, pero Pero sí hablaron de sí. Sí, exacto. Hablaron de sí mismo. Borges, cuando le hacían una pregunta en sus múltiples entrevistas y demás, ese Borges ácido de los años 60, 70, ¿no? Y le preguntaban sobre Perón, por favor, ni me lo nombre, el innombrable. Claro. Le había que decirle. Imagínate. O si no, se refería a él como el dictador, el tirano, quien él dice, le decía el Rosas del siglo XX, todo ese tipo de cosas. Claro. ¿No? En el Cuento del Sur, todo eso, esa etapa entre, ¿no? Las montoneras y Rosas está muy muy bien reflejada. Sí. Cuando vos lees un cuento de Borges o un poema de Borges, vos lo vas leyendo, porque muchos dicen es el gran autor, el genial autor de la literatura fantástica, artificiosa, la intertextualidad, porque hace literatura con la literatura, y el viejo te mete una trampa, porque él cuando te menciona la palabra sur en el cuento, vos lo vas leyendo y es realidad, y te pone sur, te está advirtiendo algo, ojo, hay una advertencia, lo que viene después de sur, de esa palabra, es fantasía. Es el mundo de los sueños. Una marca. Es una marca. Lo que separa la realidad de los sueños. Ahí te está avisando. Sur, guarda, es lo que en términos freudianos llamamos el inconsciente. Claro. Ahí viene. Escucha, Ariel, bueno, léete, ¿qué quieres leer? ¿El comienzo? ¿Un pedacito, una partecita como para meternos en el libro? ¿Vos decís? Bueno, el libro tiene un capítulo también dedicado a la historia del tango. Ah, mira qué lindo. Que para muchos es mucho de lo que hemos hablado acá también, no sé si te acordás. Sí, ¿cómo olvidarlo? Y vos que te fuiste a Francia con eso. Sí. Y de ahí quedó. Estos programas de la historia del tango. La transición de los siglos, el juego político tiene más invitados, el nacimiento de la Unión Cívica Radical, un cambio para que nada cambie, ¿no? La reforma de 1912. Acá viene lo de la historia intelectual. Sí. ¿Sí? Campo, ciudad y literatura, y acá el tango, murmullo del barrio. 161. Bueno, un cambio para que nada cambie. Vos sabés que esa frase viene, un cambio para que nada cambie. Viene que ahora la usan en ciencias políticas, sin embargo esa frase viene de la literatura. La literatura no es inocente. Claro, todo aquel que piense que lee una novela para entretenerse, bueno, para entretenerse que puede comprarse un metegol, pero la novela
tiene, ¿no es cierto?, un mensaje intrínseco, sí, que no es nada inocente. Claro, ni que hablar. se pone como novela porque si se dijera directamente, ¿no es cierto? Es para no decirlo directamente. Podría tener problemas el autor, como lo tuvo alguna vez Flaubert o como lo tuvo alguna vez Oscar Wilde. Claro. Que fueron presos, por ejemplo. Por decirlo más directamente o no emitir un juicio. O el propio Cervantes, o el propio Shakespeare. Claro. Que en una Inglaterra protestante tenía que ocultar su catolicismo. Claro. Sí. Y ahí tenés sus obras, bien. Y un cambio para que nada cambie viene de la novela de Giuseppe Tommaso de Lampedusa, ¿no? El príncipe de Lampedusa y el gato pardo. De ahí gatopardismo. Un cambio para que nada cambie. Claro, exacto. Bueno, en el año la mística, porque el tango, a diferencia de otros géneros, ha elaborado una mística. Esa mística la da, sí, no sé, lo que hemos hablado en tantísimas oportunidades, el crisol de razas, haberle hecho caso a Alberdi, atraer la inmigración europea, ¿no? Y crear un nuevo país, una nueva demografía. Algunos, a propósito de esto, dicen que generalmente Borges se fue a morir en el extranjero, en Ginebra. Borges no murió en el extranjero. Borges murió en Ginebra, que era una ciudad que que los Borges vivieron allí muchos años, cuando se fueron del país, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y claro, lo que pasa es que la ciudad de Borges, el Buenos Aires de Borges, la Argentina de Borges, ya no existían más. Claro, por eso se va. Y por eso se va. Si total, su país ya no existía más. Claro. Manuel Mujica Lainez dijo en un soneto: una vez tuvimos una patria, ¿recuerdas? Y los dos la perdimos. Claro. Ese país ya no existía ya no más. Existe más. A ver, el país de nuestra infancia, Analía, ¿existe? No existe más. Y bueno. Claro. Eso mismo les pasó a ellos dos. ¿Qué querés y que para te diga? colmo, claro, Mujica Lainez, que en ese libro Misterioso Buenos Aires había contado. Libro. Qué hermoso libro, ¿no? Yo lo nombro acá. Lo nombrás ahí. Sí. Cuenta la historia de Buenos Aires a través de cuentos. Maravilloso, él que le gustaba también la historia. Exactamente, sí, aparte era un hombre cultísimo, ¿no? Sí. Y bueno, vivió en Córdoba, ¿no es cierto? En las sierras, murió en... Claro. Ahí tiene. La mística. En el año 500, mirá dónde empiezo para contar la historia del tango. Empiezo en el siglo VI, en la Edad Media. Lejos te fuiste. Un poquito lejos. Bueno. En el año 524, en Pavía, está por ocurrir una ejecución. El filósofo escolástico Boecio fue encontrado culpable de conspirar contra el rey Teodorico el Grande, quien ordenó su encarcelamiento y juicio. Tras recibir torturas, Boecio fue decapitado por una falsa acusación hecha por sus enemigos de la corte. Hoy es venerado por la Iglesia Católica. En su cautiverio, Boecio escribió De Consolationes Philosophicae, el consuelo de la filosofía, mientras estaba esperando su ajusticiamiento. En su aflicción dialoga con una dama, la filosofía. Le pregunta lo que los hombres a lo largo de los siglos siempre se preguntaron: la actividad del mal en el mundo, el triunfo de los perversos, la felicidad que parece inalcanzable sin la fama y la fortuna, la angustia de los que cayeron en el infortunio. Cosas en las que un condenado piensa en su celda o en el mundo a cielo abierto. Yo siempre canté a la alegría, hoy entono estas tristes cadencias. Me dictan estas palabras las desgarradas musas y el llanto baña mi rostro mientras escribo. Así empieza el libro, lo más parecido a la letra de un tango, pero en la Edad Media. Tiempos, por cierto, para revisar y aprender de ellos. Algo parecido nos pasa cuando escuchamos durante 2 o 3 horas tangos. En ellos también buscamos un consuelo, una contención en la soledad que experimenta el alma. El arte tiene esa función. Lo bueno es que el arte sabe cuál es su rol: enseñar, conmover, complacer, como dijera el monje Casiodoro, contemporáneo del desdichado Boecio. El arte nos arrastra hacia el cultivo del espíritu,
y nos hace tocar las puertas de la trascendencia. El tango cumple entonces exactamente la misma misión que la dama con la que Boecio dialogaba en las mazmorras. Cada uno de nosotros está encerrado en alguna cosa y cada uno de nosotros espera un bálsamo en las largas horas del sufrimiento. Nadie tiene escrito su destino, solamente sabemos que cesamos y en el medio vivimos. Las consolaciones del tango están dirigidas a un espíritu en particular, el de aquellos que brumosamente advierten una Buenos Aires esplendorosa y fatal, un lugar para el amor o para la muerte. Qué linda, claro. Bueno. Qué linda, muy linda. ¿Por qué elegiste esa parte? Elegí esa parte porque, bueno, sí, por el tango, como que es como Dios, que está siempre presente. Claro, es omnipresente. Claro. Estuvo presente en todo este tiempo y bueno. Y ahí está, y ahí lo tenés también, ahí lo tenés también, al tango. O sea, aquí hay. Y ahí están unidos Borges y Perón en el tango. Están unidos, pueden estar unidos. Bueno, Borges era defenestrado al tango. Sí. Prefería la milonga. Claro. Prefería la milonga. Y sí, en general los intelectuales, ¿no? Cortázar también. Cortázar prefería el tango, sí, y el jazz, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque el tango después yo lo voy a mencionar con Piazzolla va a adquirir un rol intelectual, ¿no? Sale el tango de ser bailable de los clubes y se transforma en una música para escuchar en la soledad, en tu living, ¿no es cierto? Descansando, para pensar. Así que llegamos hasta el 83, hay una revisión sobre todo lo que fue el proceso militar del 76 al 83, por eso te digo, no es la biografía de Borges. No, para nada, hay una revisión de procesos y lo que encarna cada uno de ellos, ¿no? Y estas dos tradiciones que yo te decía. Dos tradiciones. Que arranca ya en aquel siglo XVI. La modernidad en Inglaterra, la hispanidad, ¿no es cierto?, que atraviesan y siguen hasta... Bueno, yo lo creo que hasta el 1983, la primavera alfonsinista, y después ya viene el periodismo. Viene la opinión personal, nada más que eso. Se acaba la literatura como fuente de información también, ¿no? Y de formación, porque en realidad no había otra cosa. La literatura cumplía esta función también con estos autores de conformar las ideas del país, de difundirlas, de hacer el país a través de la difusión de las ideas. A través de claro, porque vos sabés que Buenos Aires era la ciudad que más libros editaba en los años 30. Llegó un momento que se editaron más libros que en París y en Nueva York, y Londres. Claro. Mirá el público lector que había. La Argentina. Mirá la Argentina en los años 30, la llamada década infame. Claro. Yo acá explico por qué le llamamos infame, por un libro de un periodista tucumano, José Luis Torres, un periodista nacionalista, que escribió un libro, La década infame. Mirá. Pero ese libro no pone a la década de 1930 a 1943, sino que para él la década infame es 1932-1943. Ese es el periodo que él toma. Claro, pero en la opinión pública generalmente se toma la década de 13 años. Claro. Del 30 al 43. Sí. Bueno, mira qué interesante ahondar estas dos tradiciones que si uno lo piensa, la Argentina es eso, somos el resultado de estas dos tradiciones que todavía están presentes, pero bueno, somos eso, somos las dos cosas, somos Borges y Perón. Somos Borges y Perón, cada uno de nosotros, porque a cada uno nos define lo que a vos te define lo que sos, pero también te define lo que no sos. Lo que no sos, exactamente. Mira qué buena conclusión. Es así. Y así nos definimos por lo que somos y también nos definimos por lo que no somos. Exactamente. Lo que no somos, lo que carecemos en nuestra personalidad, es también parte de nuestro ser. Sí. Sí, tal cual. Bueno, así que acá está Borges y Perón. La gente que esté interesada lo puede adquirir, como siempre. Va a haber ejemplares en Charles y si no, se pueden comunicar conmigo en las redes. Perfecto. No hay ningún problema.
Bueno, Ariel, muchas gracias por venir a compartir con nosotros esta creación nueva tuya, este nuevo hijo, esta nueva publicación que has echado a rodar en estos últimos días. Y el año que viene esperando mi breve historia de las Islas Malvinas. Cierto, que venís anunciando que se viene la breve historia de las Islas Malvinas. Acá hay un apartado sobre Malvinas y bueno, es como una continuación de ese apartado, ¿no? Breve historia de las Islas Malvinas. Ahí está, bien. Donde también analizo la relación de la literatura con las Malvinas. Julio Verne las menciona en 20.000 leguas de viaje submarino, claro. Que comete un error garrafal, que las da descubiertas por Inglaterra, mientras que las descubrieron los españoles. A propósito se equivocan. Sí, seguramente. Un error malintencionado, tal vez. Por eso te digo que la literatura no tiene nada de ingenuidad, nada. De inocencia. Bueno, ni la literatura ni las ficciones, porque uno por ahí hoy ve películas, series, y siempre hay una intencionalidad formativa detrás, ideológica detrás de todas las ficciones también, ¿no? Las ficciones conforman las subjetividades igual que lo hace la literatura, o ahora hay mucho más consumo, los consumos culturales van más por la televisión, el cine, las series. Las series de Netflix. Claro, etcétera. Todo eso, bueno, también, tampoco es inocente. No, absolutamente, y ahí hay un mensaje políticamente correcto, y todo lo demás. Hay bajadas de línea. Hay bajadas de línea. La democracia hace bajadas de línea. ¿Sabes cuál es el problema con la democracia, Analía? Acá lo menciono, que no admite otra forma de gobierno. Por ejemplo, si nosotros viviésemos en dictadura, ya hemos pasado una terrible dictadura, muy terrible, con desaparecidos y demás. Pero ¿qué pasa? Había crisis y teníamos una esperanza, que era la democracia. ¿Te acordás? Bueno, yo era chico, pero había una esperanza, que era la democracia. Ahora la conseguimos a la democracia. Tenemos crisis, estamos mal, pero ¿qué alternativa hay? Ninguna. Claro, tenemos que pulir esta democracia, volver a una dictadura sería una locura, impensable. Impensable. No es una esperanza. No es para nada. Eso es un retroceso, algo impensable. Involutivo. Que afortunadamente en Argentina diría nunca más. Nunca más. Bien. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza? Y mejorar esta democracia. Hay que mejorar el funcionamiento. Somos países jóvenes. Que se agota, no se agota la democracia a votar. Claro, la Constitución dice que no permite el artículo 14 bis, la Constitución Social del 49 de Perón, Sampaio, yo acá lo nombro, ¿no es cierto? El constitucionalismo social. Promover el derecho a la vivienda, los derechos sociales básicos, no están garantizados. El derecho a la alimentación, el derecho al trabajo. Claro, no está garantizado. Pero bueno, lo que pasa es que sí, eso son problemáticas mundiales, pero también es cierto que somos países de 200 y pocos años y que hay todavía muchos que se creen dueños nuestros y se llevan nuestros recursos y siempre están todos detrás de nuestras riquezas, y entonces por eso hay mucha gente llenándose los bolsillos y hay poco reparto. A lo mejor no llega a todo, llega a todos, ¿no? Como dice el dicho, podemos crecer. Yo le tengo más miedo al criollo que entrega que al gringo que viene a robar, a llevarse. Claro, y sí, hay que... Fíjate vos que los países más ordenados son los que tienen monarquía. No, yo no quiero ir hacia ahí. No, yo tampoco. Vos tampoco, pero sí son los más ordenados. Claro, tienen más historia. Tienen más historia. Eso es lo que pasa. A lo mejor acá si tuviéramos como decía Belgrano, un monarca inca, quién sabe lo que hubiera sido, ¿no? A ver, parecería ser que las constituciones se hacen para ser violadas, ¿no? Todos los proyectos constitucionalistas fracasaron, el de 1819, el de 1826, todos fracasaron. Por eso Rosas nunca sancionó una constitución. Claro, la constitución del 53 fue retocada por Buenos Aires por donde quiso, hizo de eso de la constitución de Alberdi lo que quiso, ¿no? La retocó por todos lados hasta aceptarla. Entonces, que una constitución después imponga una realidad, un orden, a mí me parece un optimismo ya desbordante, pamplosiano, volteriano.
La realidad se ordena de otra forma. Sí, bueno, hacia ahí tenemos que caminar, hacia conocernos, saber quiénes somos, reflexionar como haces vos a través del libro. La división de poderes, viste que la división de poderes que propone el republicanismo, ¿quién la cumple? Claro, creo que tenemos lo formal sí, está todo ordenadito, todo bien, pero en la realidad... Caminar hacia ordenarnos para que todos podamos vivir mejor, ¿no? Creo que hacia ahí hay que caminar hacia ahí, hay que vivir en la utopía, porque si no... Y yo creo, y lo principal es bajar la tasa de pobreza. Y sí, en eso coincidimos al 100%. Bajar la tasa de pobreza. Eso es prioritario. La Argentina nunca tuvo una tasa de pobreza tan alta. No, eso es algo... Es una vergüenza. Sí, bajar la tasa de pobreza es una prioridad. Pero esa es la deuda máxima de la democracia. Sí, porque quienes dieron su vida por un sistema democrático, creo que no hubiesen estado de acuerdo con esto. No, para nada. Tenemos que... Y con castigar a la clase media. Ni Borges ni Perón. Ni Borges ni Perón. De acuerdo. Borges decía, la clase media es la única clase posible. Para un país es tan escandaloso la pobreza como el millonario. Sí, exacto. Sí. Es un escándalo. Es un escándalo. La pobreza es un escándalo. Es un escándalo. Y la extrema riqueza es otro escándalo porque es la contrapartida. Y porque es la condición. Claro, es la Para condición. que haya millonarios después tiene que haber tantos pobres. Sí, exactamente. Y el esfuerzo que el peronismo hizo para que muchos sectores adquieran una vivienda, puedan ahorrar y demás, no lo está cumpliendo el mismo movimiento de Perón. Eso es lo más alarmante. Ha cambiado mucho el mundo. Es difícil, ¿no? Pararse de repente en este nuevo orden, pero hay que... Y lo digo como peronista, sí. El peronismo debería pedirle perdón a Perón, a su memoria. Mira vos, porque no está cumpliendo con lo que Perón siempre pensó. Hubo dos presidentes que se ocuparon de escribir lo que querían para el país, que se tomaron el trabajo de escribir. Sarmiento con su proyecto de país y Perón. Entonces lo que cada uno quiso para el país, lo que pensó para el país, podemos ir y leerlo. Claro. Está bueno. Hay que leer un poco más. Bien, ese es otro consejo, me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Si vos te definís como peronista, muy bien, anda y leer la Comunidad Organizada y decime si un discurso de un dirigente es peronista o no. Bueno, muy bien, muy buen consejo. Hay que leer para ver los proyectos del país que cada uno tenía. Hay que leer a Sarmiento y hay que leer a Perón, entonces. Bueno, muy bien. Ariel. Hemos discutido como debe ser y también nos hemos puesto de acuerdo en todo como debe ser. En esto de bajar la pobreza estamos todos de acuerdo en eso. ¿Viste? En eso nos porque solucionamos cuántos problemas, la seguridad y tantas cosas. ¿Cuántos problemas solucionaríamos, Ariel? Ariel, ¿música para irte? No, lo que a vos se te ocurra. Bueno.